Buenas tardes, mi nombre es Jesús Rodríguez, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Esta tarde vamos a hablar sobre las teorías de la personalidad. El grupo en el que pertenezco es el 496 del curso de personalidad y vamos a iniciar con una pequeña introducción de este trabajo donde se revisarán series de teorías sobre la personalidad. Incluiremos términos básicos y conceptos, discusiones y mapas mentales referentes al tema de personalidad. El área a revisar comprende cuestiones que son accesibles solamente al sujeto, como sus pensamientos y sentimientos internos. Algunos de estos pensamientos no son accesibles a la conciencia de la persona, como los instintos y las motivaciones inconscientes. En otras palabras, la personalidad todavía se encuentra en un periodo precientífico o filosófico y es muy probable que algunos aspectos permanezcan indefinidamente así. Pues con unos objetivos. El objetivo principal es identificar y comprender qué afecta el comportamiento humano y si los vectores yacen en el entorno en el que nacemos o la personalidad que formamos en nuestro ciclo de vida. También es importante subrayar los grandes aportes teóricos de grandes filósofos, científicos y pensadores que le dieron un horizonte a lo que hoy en día es la psicología. La descripción fiable y útil de las personas en base a sus características físicas y psicológicas, a partir de la identificación de aquellos factores personales y situacionales determinantes de la conducta, de cómo y por qué se modifica y puede modificarse el comportamiento de las personas. Iniciamos nuestra teoría con la teoría cognitiva. Tenemos las características de esta teoría. La conducta objetiva de la personalidad está dividida en 4 áreas: transmisión social, desarrollo mental, la experiencia y la maduración. Como características de esta teoría tenemos la dependencia entre cognición, emoción, afecto y conducta. Tiene en cuenta el contexto social y el lugar en que surge el aprendizaje. Aborda los procesos simbólicos, cognitivos y conscientes. Habla de unos constructores personales. Según la teoría cognitiva, la personalidad se entiende desde el punto de vista de las creencias que el sujeto elabora como conceptos y forma además de las explicaciones de los acontecimientos. Por ejemplo, algunas personas centran su atención en el mundo interpersonal, mientras que otras se centran en el mundo impersonal como aspectos afectivos o las emociones, mientras que otros no se centran en absoluto en los sentimientos. El contenido del funcionamiento cognitivo es diferente entre las personas. Dos grandes autores influyentes fueron Ruther y Albert Bandura. Juntos consideraron que el ser humano tiene habilidades diferentes ante las adversidades y que unos se destacan más que otros. Seguimos con la teoría humanista. Esta teoría hace énfasis en el hecho de que los humanos están motivados positivamente y progresan hacia niveles más elevados de funcionamiento. Cualquier teoría de la personalidad subraya la bondad fundamental de las personas y su lucha por alcanzar niveles más elevados para así formar su equilibrio. Tenemos aquí las características de la teoría humanista. Ignora los determinantes biológicos en el ser humano. El ser humano es selectivo, por lo tanto es capaz de elaborar y elegir su propio camino. El ser humano es libre para seleccionar y establecer su proyección. Nuestro amigo Abraham Maslow estableció una pirámide de necesidades fisiológicas y emocionales que todos debemos cubrir para sentirnos satisfechos. La idea es que para satisfacer las necesidades superiores, primero debemos tener cubiertas las necesidades inferiores. Seguimos con nuestra otra teoría, que es la de los rasgos. Esta teoría de los rasgos es una de las principales áreas teóricas en el estudio de la personalidad. Sugiere que las personalidades individuales se componen de una amplia variedad de factores. A diferencia de muchas otras teorías, la combinación e interacción de diversos rasgos forman una personalidad que es única para cada individuo.
Aquí tenemos las características de la teoría. Se centra en las diferencias entre los individuos. Argumenta que la personalidad individual se compone de una amplia variedad de factores. Se refiere a las características particulares de cada individuo, como el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional y los valores que le permiten al individuo girar en torno a una característica particular. Según nuestro amigo Raymond, el número de los principales rasgos de la personalidad de la lista inicial de Albor de más de 4.000 a 171, principalmente mediante la eliminación de rasgos poco comunes y la combinación de características comunes. Seguimos la teoría psicoanalítica. Aquí su característica: el comportamiento humano está ligado a pensamientos, deseos y recuerdos que se reprimen en el inconsciente al que no es accesible. Dice la teoría psicoanalítica que la conducta del sujeto es el resultado de fuerzas psicológicas y es totalmente inconsciente. Según la teoría del psicoanálisis, hace énfasis en la importancia de los motivos, emociones y otras fuerzas internas que suponen que la personalidad se desarrolla a medida que estos conflictos psicológicos se resuelven. Por lo general, eso siempre ocurre durante la niñez. Para el señor Sigmund Freud, la castración es un tema importante para formar la personalidad y la pulsión del sujeto, como el tema del complejo de Edipo. De igual manera, el señor Sigmund Freud fue considerado como el padre del psicoanálisis, y él considera que la personalidad está determinada por la manera en que se aborda cada una de los estadios de la libido. ¿Sí? Seguimos con nuestra otra teoría, que es la teoría del aprendizaje. En la teoría del aprendizaje tenemos esas características donde se puede subrayar la importancia de los métodos experimentales y trata de analizar las variables observables y medibles. Por tanto, tiende a rechazar también todos los aspectos de la psicología que no puedan asirse, todo lo subjetivo interno y lo fenomenológico. El ambiente causa la conducta, ciertamente, pero la conducta también causa el ambiente. Este concepto, bastante innovador, fue denominado determinismo recíproco. La realidad material y el comportamiento individual se causan mutuamente. Según nuestro amigo Bandura, sostuvo que el refuerzo en el aprendizaje no funciona simplemente como un mecanismo, sino que es en realidad el proveedor de información del próximo refuerzo que será brindado una vez que se repita el comportamiento. También el ser humano desde que nace y todo lo que vive en su ciclo de vida lo aprende por medio de los sentidos, en especial el de observar. Seguimos con la teoría biológica y podemos decir que los mecanismos biológicos principales que determinan las tendencias de comportamiento se denominan mecanismos de aproximación conductual y al otro mecanismos de inhibición conductual. Estos serían equivalentes a los factores básicos de la personalidad que tendrían una base fisiológica. Es importante tener en cuenta que el ambiente influye en el comportamiento de la persona junto con su historial genético. Tenemos aquí dos grandes influyentes, Ernest Cresme y el señor Hipócrates. Con esto terminamos la teoría de la personalidad. Vamos a aquí una pequeña conclusión. Concluimos que es importante que muchos de nuestros recursos internos y nuestra personalidad es puesta a prueba en la vida por ciertos y determinados hechos que tienen un impacto emocional en nosotros. Estos hechos ponen también a nuestra capacidad de acción humana, lo que requiere de esfuerzo y reflexión interna. Muchas gracias para todos y que estén muy bien.